Hola, buenos días a todos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Liliana? Bien, muy bien. Yo hago parte del equipo del doctor Minata. Creo Bueno, ¿cómo estás? que se va a conectar ahora en unos Sí, no minutos. hay problema. ¿Sabes qué quiero probar si... La ah, presentación, sí, no hay ningún sí, problema. Puedes compartir inmediatamente. espera un poquito que eh, ya no me acuerdo cómo comparto. En la parte inferior hay un botón verde que dice compartir pantalla. Espera, espera. Em, Ahí está. No, me cambió la configuración, por eso estaba, pero yo dije, bueno, no la veía. Ahí está. Vos la ves, Listo. ¿no? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Sí, sí. Igual estamos todavía temprano No, no, habitualmente. yo ya sé, trato siempre, viste, yo estoy también en provincia, estoy en Escobar y Sí, siempre trato de probar antes por las dudas, viste, algo me falle, qué sé yo, internet o algo por el estilo, entonces por las dudas. Desde que me fui de Capital es como que me da más cosita, esas cosas, sí, viste, sí. estoy en un barrio, viste, entonces a veces el internet es medio... eh, falla cuando uno no... No me falló nunca para una clase. Al principio las grababa todas por las Sí, dudas, yo se las mandaba y yo decía, bueno, si por casualidad me quedo sin también. internet, pero no me falló nunca, pero siempre me dio esa cosa como más, porque alguna vez acá se va a internet, no sé, porque llueve, porque hay viento, porque alguna cosa por el estilo. Pero bueno, hoy Sí. estamos Te, bien. te cuento el preámbulo. Habitualmente este es un curso que nosotros hacemos habitualmente cada año Mm. donde se conectan todas las residencias del país de oncología. El propósito es con este módulo de pulmón que homogenizar eh, el aprendizaje en todo el país y está abierto a todos los residentes que se quieran agregar. No, Eh, buenísimo. Hoy es la clase número 8. Ya hemos visto un poco de generalidades, células pequeñas, fermutado. Eh, y nada, el hecho es que intentar que todos los actores en cáncer de pulmón puedan participar, estado los cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, en este caso ustedes como patólogos también. Ese es como el preámbulo, aprender de todos. No, buenísimo. Yo Sí. estuve el año pasado también con esta misma charla, así que no, re bien. Ah, Es un lindo curso el que han hecho. Te hago otra pregunta, así antes em, de que empecemos. Si yo no tengo la copita acá abajo, era un F, ya no me acuerdo. para la presentación, Sí, para ponerla eh, en pantalla completa. eh, Porque a veces tengo toda la línea me ha pasado alguna otra vez, toda la línea como de lo que puedo hacer abajo y me tapa justo la copa del PowerPoint. Pero sé que... pero ahí se ve, ahí la puedes colocar, pero espérate, miro acá y de una vez te digo. Hola Nico, Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿cómo estás? Muy Muy Nico. bien. Yo para que esté en pantalla completa, que en este momento no me la va a dejar. Ahí entonces, Si no tengo la copa, yo sé que hay un F algo o una cosa que yo ponía y que no la tengo porque tengo la banda de cuáles son y las cosas que Sí, podría hacer. F5. arriba en Slideshow, F5. A ver, estoy segura, ¿eh? Voy a marcar cualquier cosa. a ver, No, no, no es. Nada A que ver. ver, y Lili, si vas arriba al centro de Slideshow, al lado de Review, Al lado de...
The Review. Arriba hay una banda roja y al lado de animación está Slide Show. Ah, sí, ahí. A ver ahí. Ahí Ahí está. Y está. entonces ahí habría que ir. Es- eh, sí, eso. Presentación online. no, no. ¿No? Para mí es. A ver, probemos From Beginning. ¿No hay alguna presentación? Ahí está, Bien. ahí está. En Ahora equipo no sé se cómo la puede. saco, pero ahora no sé cómo la saco, pero bueno, A la ver, y dejamos fíjate así. si corre. Fíjate si corre. Sí, Perfecto. la dejo así. Genial. Dale. Bueno, Nico, nada, ese es el octavo encuentro que tenemos. Bien. Todo va muy bien. Ahora le damos una espera, no sé, de unos 3 minutitos y damos inicio. Genial. Te dejo para que presentes a Liliana el día de hoy. Liliana Mercedes. O Bien, Mercedes Liliana. Mercedes Liliana. No, Liliana es el último. Y pero si me llamas Mercedes, no sé, miro para otro lado. No Claro. soy yo. Buenos días. Hola Andrés, ¿cómo andas? Hola Héctor. Bueno, lo que tiene de bueno Lili es que, bueno, vos ya participaste el año pasado, Sí. entonces a veces hay temas que la agenda mainstream no toca, por ejemplo este. Mm, Ahora por ahí con un poco que el advenimiento de nuevas drogas para células pequeñas, algo de costado lo toca. mm, Y, y bueno, nosotros entendemos que hay mucha confusión, mucha necesidad también de profundizar en algunos temas, en timo, mesotelioma, neuroendocrinos. mm. Y dejar de hablar un poco de GFR, ALK, bueno, no dejar de hablar, pero no dejar de darle importancia al resto, ¿no? Sí, y Así además que, neuroendocrinos, como ya lo comentamos el año pasado, hay un montón de cosas que se están moviendo, que todavía no se están plasmando en tratamientos diferentes y todo lo demás, pero que se van a plasmar en algún momento. totalmente, sí, sí, sí. Sí, ya empieza a haber, Entonces, sí, empieza a haber ensayos clínicos, protocolos de investigación para inhibidores del D3 o, tal bueno, cual. molecularmente es distinto y va a ir cambiando a medida que avance la farma primero, pero estas subclasificaciones moleculares me parece que también ayudan a Seguro. avanzar. Y además, yo que lo veo, se mueve un montón. A mí me cuesta, cuando el año pasado me pediste esta clase y este año otra vez, porque hay un montón de publicaciones de un montón de estudios de nuestros, digamos, que tiene que ver con que los diferencian con alguna cosa, con otra, y hasta que eso se plasme en algo, viste, vos decís, bueno, a ver, ¿con qué me quedo de todo esto? Pero se va a plasmar porque se están definiendo cosas que para nosotros y para ustedes, viste, el carcinoide que de golpe evoluciona mal y vos decís, ¿por qué este evoluciona mal y este, Sí, o sea, y la mayor parte no? O qué sé yo, bueno, los mismos, los de células pequeñas que a nosotros nos marcan una cosa, nos marcan otra, y vos decís, claro, bueno, esto está hablando de diferentes subtipos. Entonces, hay un montón que en algún momento eso va a empezar con distintos estudios y va a empezar con distintos tratamientos, incluso con los tratamientos convencionales, pero diferentes de acuerdo a lo que marque ese paciente. tal cual. Pero le falta, digamos, que uno diga, bueno, esto a ver se asentó y esto sirve, esto no. Creo que con las células pequeñas hay más cosas, con los otros está un poco más gris, Claro. pero bueno, Bueno, ¿te parece que arranquemos? dale. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Es un nuevo encuentro en actualización de temas de cáncer de pulmón y patología torácica. Es verdad que Lili no necesita demasiada presentación, pero conforme a que somos, Ya hay eh, muchos jóvenes que no me conocen, claro, el público se renueva, conforme a que el público se renueva tal cual, y que va siguiendo el camino de Mirta. tal No, cual. bueno, hablando en serio, Lili es una gran referente en anatomía patológica, en patología torácica. Podríamos estar horas y horas hablando de su currículum. Fue jefa de patología del Hospital Italiano, miembro del board de IACLC muchos años
y sé que tiene muy especial interés en neoplasias neuroendocrinas de pulmón, siempre le interesó, nunca le dimos demasiada importancia, o por lo menos nos iba corriendo en los pasillos y decíamos, bueno, sí, ya lo haremos, y quizás hay una venganza histórica en que ella tiene razón al final, así que, como siempre. Así que hoy vamos a hablar de la actualización de neoplasias neuroendocrinas en cáncer de pulmón. Gracias, Lili, por estar. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, hoy vamos a tratar este tema que creo que recién comentábamos así un poquitito antes de empezar. Creo que es un tema que desde el punto de vista de la evolución se está moviendo mucho en cuanto a un montón de conocimientos nuevos que van apareciendo y que seguramente van a dar explicación a distintas evoluciones de los mismos tipos tumorales que se están clasificando de la misma manera todos. Cuando nosotros hablamos de tumores neuroendocrinos de pulmón y si pensamos en general en los tumores de pulmón, en realidad el porcentaje de los tumores neuroendocrinos es relativamente bajo, digamos, en el sentido que es alrededor del 20% de todos los tumores de pulmón. Nosotros los patólogos y con lo que les diagnosticamos a ustedes siempre utilizamos la clasificación de la OMS, que los define como tumores con morfología y con inmunofenotipo, o sea que tiene inmunohistoquímica de marcadores neuroendocrinos. La última clasificación de la OMS fue del 2021, pero la realidad es que la próxima edición sale este año. Entonces, todavía no conocemos y les aseguro que traté de chusmear, pero no pude. Digamos, no está todavía resuelto. Yo participé un año en la clasificación de la OMS de los tumores neuroendocrinos y sé cómo se maneja, o sea, los que tienen el tema van compartiendo toda la información. Es una clasificación que está basada en evidencia, entonces a veces hay cosas publicadas que todavía no se plasman en la clasificación. Yo sé que va a haber cosas que se van a agregar y creo que lo que se va a agregar es lo molecular, creo que la clasificación general no va a cambiar, pero todavía no está bien definido. Tampoco nosotros hemos tenido nuestro ASCO, que es USCAP, que es el mes que viene, donde algún adelanto se dan de estas cosas. Lo que yo les prometo y le puedo pasar a Nico es que cuando esto se plasme en la nueva clasificación, yo se las paso como para que lo adjunten a esta clase de todo lo que veamos, es lo que queda en la clasificación nueva, que seguramente algunas cosas van a quedar, que no están en la clasificación del 2021. Si nosotros hablamos de neoplasias neuroendocrinas de pulmón, tenemos que pensar que son dos subgrupos, que son los tumores neuroendocrinos y los carcinomas neuroendocrinos de pulmón. Son tumores, como dijimos, poco frecuentes y de ellos el que más frecuencia tiene es el carcinoma de células pequeñas, que tiene alrededor del 15% de los tumores malignos de pulmón. Los otros son de mucho menor frecuencia. Esta división, digamos, habla de tumores biológica y genómicamente diferentes. Y se dice que no hay progresión de tumor carcinoide, o sea, los tumores neuroendocrinos, que son de bajo y de grado intermedio, a los carcinomas neuroendocrinos. Después vamos a ver que ahora hay un artículo publicado por gente muy importante. Yo cuando publica la gente del Memorial sé que después de eso sigue y algo sigue creciendo con respecto a esa información. Pero es por primera vez que tenemos algunos tumores de alto grado que están combinados con de bajo grado, que hasta ahora eso no estaba referido en ningún lado. Y es más, se dice que van a ver en varias diapositivas de las que yo tengo que uno con el otro no se puede combinar. Hasta hoy es bajo grado, alto grado y la realidad es que nosotros estamos hablando de tumores muy, muy diferentes en cuanto a evolución. Pero obviamente en algún punto, teniendo algunas células en común de las cuales se originan, en algún punto esto se debe encontrar aunque sea en una mínima porción. Una de las cosas que hizo la clasificación de la OMS del 2021 es tratar de acercarlo a la clasificación que hay del resto de los organismos, del resto del organismo de los tumores neuroendocrinos, que tienen una clasificación en común. Lo único que cambió, digamos que lo acercó, fue que el carcinoide típico y atípico se clasificó como tumores neuroendocrinos, que sería el equivalente a los tumores neuroendocrinos de grado 1 y grado 2 de digestivo y del resto del organismo. Y los carcinomas neuroendocrinos de carcinoma de células pequeñas o células grandes
también, digamos, está puesto de la misma manera que los carcinomas del resto, neuroendocrinos del resto del organismo. También hay una variante mixta, sabemos que los carcinomas neuroendocrinos se puede combinar con algunos carcinomas no células pequeñas, y nosotros podemos tener, de hecho nosotros tenemos diagnosticados algunos tumores que tienen de los dos subtipos histológicos, células pequeñas o células grandes, es más raro, con carcinomas no células pequeñas. Y nos queda el tumor neuroendocrino de grado 3, que está descrito en el resto del organismo y que en el pulmón no, pero se sabe que hay carcinoides, vamos a ver una diapositiva con respecto a eso, de alto índice proliferativo, o sea, aquellos que se escapan de ser un carcinoide atípico tienen un índice proliferativo un poco más grande, pero no son carcinomas de células grandes, entonces ni de células pequeñas. Eso hoy por hoy no está plasmado en la clasificación, pero ya en la clasificación anterior se dijo que no había suficiente evidencia, se siguió publicando, así que probablemente en la próxima clasificación esto se plasme de alguna manera. No se lo puedo asegurar porque no lo sé, pero probablemente uno tenga un poco más el hecho de decir está descrito como fue en la clasificación del 2021. Dentro de las proliferaciones neuroendocrinas que no son tumorales, pero que ustedes pueden recibir en el diagnóstico, tenemos la hiperplasia de células neuroendocrinas, que nosotros tenemos esto, a ver si se los puedo marcar, acá está. Esto es el epitelio de un bronquio o bronquiolo con el epitelio ciliado, etcétera, y esto que está marcado como célula neuroendocrina, habitualmente uno encuentra una, dos a lo largo de todo el epitelio, y la hiperplasia se basa en que nosotros tenemos grupitos de células neuroendocrinas, están aumentadas. ¿Tiene algún significado? La realidad es que no. Alguna podría considerarse, pero o alguna vez uno lo encuentra coincidente con algún tumor carcinoide, pero es más raro la hiperplasia que los tumorlets, que a veces sí estos se encuentran coincidentes con la presencia de un carcinoide en otro lugar del pulmón. El tumorlet en realidad es un carcinoide de menos de 5 milímetros, porque la histología es exactamente igual. Suele estar alrededor de la vía aérea y puede ser único o puede ser múltiple, que es esta hiperplasia de células neuroendocrinas múltiples que combina la hiperplasia con tumor LED. Otra de las cosas que es importante, si bien pueden ser lesiones, se han descrito como lesiones preliminares o están asociadas, no con los carcinomas, pero sí con los tumores carcinoides, ya sea típico o atípico, es que la hiperplasia neuroendocrina a veces coincide con pacientes con bronquiolitis crónicas y con síntomas obstructivos, pero por disminución digamos, por disminución de la luz bronquiolar. Entonces hay pacientes que pueden tener bronquiolitis crónicas obstructivas importantes y puede coincidir con la presencia de hiperplasia neuroendocrina múltiple. Yo lo de los tumorlets, que pueden ser múltiples, siempre muestro esta imagen porque a mí me quedó como esto de decir, bueno, tengámoslo en cuenta que pueden ser muchos. Esta es una tomografía muy vieja, pero es de un paciente de hace muchísimo, que me vino una vez en consulta con alguno de estos nodulitos que estaba recercado y se había interpretado como metástasis de tumor neuroendocrino, de carcinoide. Entonces, la realidad es saber que puede ser múltiples y pueden ser muchísimos. Nosotros nos encontramos a veces en pieza de resección de otras patologías y que no quiere decir que esto sea metástasis de otro lugar, sino que son múltiples lesiones de bajo grado, ni siquiera carcinoides, que están presentes en el pulmón. Bueno, pasemos a los tumores neuroendocrinos, y hablamos entonces de tumores carcinoides. Generalmente son centrales, pueden ser periféricos, pero generalmente son centrales. Tienen una característica que se lo vamos a describir en la patología, que tienen núcleos lo que se llama con una cromatina en sal y pimienta, o sea, tienen esta cromatina que es como granitos, más gruesos y más finos, que es muy característico. Se disponen en cordones, nidos, trabéculas, etcétera, pero es importante para ustedes saber que tienen un estroma, son niditos o trabéculas, etcétera, que están en un estroma que es muy vascularizado. ¿Por qué es importante esto? Porque sangran fácilmente. Cuando el endoscopista tiene, por ejemplo, esta lesión que está en un bronquio, esto es un bronquio, esto es cartílago bronquial, esto es un bronquio, esto es un carcinoide quito, cuando tiene esta lesión y entra en el bronquio y lo
lo va a biopsiar, le sangra mucho. Entonces es eso que el endoscopista dice, no lo puedo biopsiar porque me está sangrando un montón, aparte al endoscopista lo asusta cuando sangra mucho. Eso es bastante característico. Cuando uno tiene una lesión de límites netos, etcétera, etcétera, es bastante característico del carcinoide. Y bueno, y aunque sea uno trata de sacar citología o sacar una biopsia pequeña para poder hacer diagnóstico. Tienen este color macroscópicamente que son amarillentos, que también es bastante característico. Esa es una foto, como verán, viejísima, incluso por el tipo de foto, pero me gusta en el sentido de que esto es cartílago bronquial, otra vez lo mismo, y fíjense el gran pólipo que ustedes tienen acá. ¿Qué hace este pólipo? Es que esto sangre fácilmente y que a veces se necrosa en superficie porque, digamos, este epitelio a veces se vuelve metaplásico, eso también hay que tener cuidado porque uno obtiene epitelio pavimentoso que no es tumoral, y a veces uno dice, uy, por ahí abajo hay un carcinoma escamoso, pero bueno, digamos, este crecimiento endobronquial es lo que a veces da síntomas, porque como son de crecimiento lento, muchas veces se diagnostican o porque son hallazgos o se diagnostican por síntomas obstructivos bronquiales, porque tiene catarro, porque tiene infecciones a repetición. Una vez ve esos pacientes que hacen neumonía todos los años o que hacen neumonías a repetición siempre en el mismo sector del pulmón, es porque tienen algo obstructivo y a veces eso puede ser un carcinoide. Tienen poca frecuencia de secreción hormonal, que a veces en otras localizaciones es más frecuente, que puede ser síndrome carcinoide o hipersecreción de STH con menos frecuencia y de otras hormonas con muchísimo menos frecuencia. Son tumores malignos, o sea, la realidad es que son de bajo grado y uno los ve y dice, bueno, el paciente tiene un carcinoide, tiene suerte, digamos, porque obviamente esto no es un cáncer de pulmón ni evoluciona como un cáncer de pulmón, pero son malignos, entonces eso significa que uno lo tiene que resecar con ganglios mediastinales, etcétera, para poder estudiar y para poder asegurarse que no tiene metástasis ganglionar. En el carcinoide típico son mucho menos frecuentes, en el carcinoide atípico son un poco más frecuentes. ¿Qué nos diferencia uno de otro? El carcinoide típico tiene la estructura que dijimos, se marca como dijimos, y lo que lo caracteriza y lo que hace el diagnóstico es que tiene menos de 2 mitosis cada 2 milímetros cuadrados. Los 2 milímetros cuadrados son campos de gran aumento que varía de acuerdo al microscopio que uno esté usando, y el patólogo lo que ajusta es el medir el campo de gran aumento con los milímetros. En muchos otros tumores se mide por mitosis por campo de gran aumento. Y no tiene necrosis. O sea, esos son los dos criterios que hoy por hoy para la OMS son los que definen un carcinoide típico. Y por supuesto tienen marcadores neuroendocrinos positivos, porque si no, no estaríamos hablando de un tumor carcinoide. Los clásicos que ustedes van a ver referidos en los informes son sinaptofisina y cromogranina. El CD56, si bien es un marcador neuroendocrino, casi no lo usamos porque tiene poca especificidad. Y lo que salió ya hace unos años es este marcador, que es un insulin-like, que es de segunda generación, es un marcador nuclear y es que es mucho más sensible y más específico. Entonces, en una época nosotros acá no llegaba a la Argentina, ahora ya está, lo podemos comprar, etcétera, etcétera, así que lo podemos usar para diagnóstico y es más sensible y es bien específico. ¿Qué pasa con el atípico? Acá lo que tenemos es que, perdón, el número de mitosis aumenta, son más de 2 y menos de 10 cada 2 milímetros cuadrados, y tiene pequeños focos de necrosis que el carcinoide no debe tener, el carcinoide típico. Pero son poquitos pequeños y tiene un poco más de mitosis. Y los marcadores neuroendocrinos son los mismos y son positivos. ¿Qué pasa con el Ki67? O sea, el Ki67 en realidad es un marcador que nos habla de proliferación celular. En la clasificación de la OMS no se incluyó como criterio de diagnóstico de carcinoide típico o atípico, ni de carcinoma de células pequeñas, ni de células grandes, pero sí se recomendó su uso. Nosotros lo hacemos siempre, en todos los tumores carcinoides, le agregamos el Ki67. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Ki67, esto por ejemplo es un Ki67 esperable en un tumor carcinoide. Uno tiene una marcación allá cada tanto, tiene menos del 5% de las células marcadas habitualmente, eso sería para un tumor carcinoide lo esperable,
Y si nosotros nos encontramos con esto en un tumor que está triccionado, porque eso que dijimos sangra, entonces las biopsias chiquitas, no tenemos demasiado detalle, etcétera, etcétera, a nosotros nos ayuda. Pero además, si nosotros tenemos por criterios, hace poquito, hace 2 semanas tuvimos uno en el hospital, que por criterio de la OMS eso era un tumor carcinoide, y sin embargo tenía una zona de un Ki-67 que era alrededor del 20%. Era una zona, no está bien determinado cómo uno hoy cuenta en lo que se llama los hotspots, o sea, los lugares donde está más marcado. Pero nosotros teníamos casi todo el resto, que era como un carcinoide común, la histología era un carcinoide común, pero tenía una zona que marcaba alrededor del 20%. Si yo tengo que informar eso, tengo que informar el 20%. Pero seguramente nos está hablando de que ese tumor es distinto de que si yo me encontrara con todo el 5%. Entonces, por ahí para el clínico no le va a hacer nada diferente, ya está operado, etcétera, etcétera, pero de todas maneras probablemente le haga un seguimiento más cercano. Creo que hoy por hoy solo nos marca eso, pero es importante. Para nosotros también es importante cuando tenemos estas biopsias atriccionadas, donde el Ki-67 nos marca, aunque no lo veamos bien, nos marca la diferencia con tumores de alto grado. Yo creo que lo del Ki-67 es muy probable que se impacte en la nueva clasificación, pero tampoco se los puedo asegurar porque todavía no tengo nada concreto con respecto a eso. La OMS también marca que cuando tenemos una biopsia chiquita, supongamos que yo tengo esto, tengo una perfecta citología o una biopsia por inclusión de una punción, esto es un carcinoide, yo lo marco, es neuroendocrino, pero la verdad tengo poco material para decir cuánto es el índice mitótico y si hay o no hay necrosis, entonces lo pongo como tumor carcinoide NOS, que quiere decir que no puedo diferenciar entre un carcinoide típico o atípico. Lo que nos queda en el medio es estos tumores carcinoides que son poco frecuentes, pero que existen, nosotros tenemos algunos diagnosticados, que son con elevado índice proliferativo, que es aquel que tiene más de 10 mitosis, o sea, pasa lo que es un carcinoide atípico y puede tener un poco más de necrosis, pero no tanta, digamos, como tiene un tumor de células grandes. Hablo de tumor de células grandes porque en general el tamaño celular es más parecido a un células grandes que a un células pequeñas. Tiene más citoplasma, es más parecido a un células grandes. Entonces, ese que nos queda ahí, pero que no tiene, porque si nosotros hablamos de mitosis por campo de gran aumento de un carcinoma de células grandes o de células pequeñas, si bien la OMS dice que tiene que tener más del 10%, en realidad tiene 50, 60, o sea, tiene un montón, tiene muchísimas mitosis y las necrosis son amplias zonas de necrosis. Entonces, está más cerca de este que cualquiera, pero hoy, si yo tengo que usar los criterios de la OMS, lo tengo que clasificar como carcinoma de células grandes. Entonces, este es el que probablemente se plasme, son poco frecuentes, pero también probablemente se plasme de alguna manera en la nueva clasificación. De nuevo les digo, no se los puedo asegurar. Nosotros lo que hacemos, lo que hemos hecho, porque tenemos uno de mediastino y uno de pulmón, creo que son uno y uno nomás, pero lo que hicimos fue clasificarlo. Yo en su momento lo consulté con Estados Unidos, cómo lo clasifico, porque esto es un carcinoide, no son células grandes. Lo clasificamos como carcinoma de células grandes porque según la OMS lo tenemos que clasificar así, pero pusimos una nota de que realmente el índice mitótico no era tan alto como los carcinomas de células grandes. Lo mismo pasa con el Ki-67, que actualmente uno le pone un punto del 20% para los carcinoides atípicos y acá sería más, pero no llega, o sea, tiene 20, 30, 40%, pero nunca llega a los que son los carcinomas de alto grado. Entonces, creo que esto es importante, saber que existen, si no se plasma en la nueva clasificación, saber que tiene un significado diferente que el carcinoma de células grandes convencional y que la evolución va a ser intermedia entre un carcinoide y un carcinoma de células grandes. Yo le voy a poner algunas diapositivas, todas mis diapositivas tienen fondo blanco. Cuando vean otro colorcito es porque de esto la verdad no sé si se va a plasmar algo. Probablemente están descritos, hay varios artículos, etcétera, etcétera, pero creo que va a pasar un tiempo hasta que esto sea algo que se pueda definir. Se habla de supracarcinoides, o sea, los que tienen todas las características de un carcinoide común, pero tienen un perfil genómico distinto, que los acerca más a un carcinoma de células grandes y que habla de mayor agresividad biológica y riesgo de recaída. Hoy uno no hace en forma de rutina ninguno de estos marcadores, con lo cual no tiene sentido que yo
digamos, que ustedes se lo guarden, sepan que eso está haciendo ruido y que probablemente en algún momento pueda ayudar a la definición de esos tumores que avanzan de manera diferente dentro de los carcinoides. Lo mismo algunas mutaciones que están más relacionados con los tumores de células grandes que con los tumores, otras mutaciones que son más de tipo de las que puedan ser target, que están más relacionadas con los carcinomas de células grandes. De esto, nada, sepan que existen estudios desde el punto de vista genético que se están haciendo y que podrían hablar, podrían diferenciar. Como hablaba un poquitito antes con Nico, uno a veces tiene esos tumores carcinoides que son, la verdad, se ven morfológicamente re tranquilos, pero que de golpe evolucionan y dan metástasis pronto y uno no sabe muy bien por qué ese tumor, con todas las características de un carcinoide común, evoluciona diferente. Este sí, tampoco estoy segura que se vaya a plasmar en algo en la nueva clasificación, pero de este hay muchos más, hay bastante más estudios que tienen que ver con estos tres marcadores, que son el OTP, el ASCL1, que hay uno que se estudia en el carcinoma de células pequeñas también, y el HNF1A. Estos tres marcadores que se estudiaron por inmunohistoquímica, pero correlacionándolo con la secuenciación de RNA y tienen una muy buena correlación. Para nosotros los patólogos nos encanta cuando algo se clasifica por inmunohistoquímica porque es mucho más accesible. Y nos dan tres subgrupos, A1, A2 y B, que tiene que ver con cómo están de altos y de bajos estos tres marcadores. Y tienen características clínicas diferentes en cuanto a la ubicación y algunos en cuanto a la evolución. Se marca, el 88% de los carcinoides se pueden diferenciar con estos tres marcadores. Y tienen el mismo, lo sostienen, tienen estabilidad tanto en el tumor primario como en la metástasis. Ya les digo, nos define tumores con frecuencias diferentes, con momentos, edades y ubicaciones diferentes. ¿Qué significado tiene estos dos? Por ahora nos marca algunas características clínicas distintas, pero no una evolución diferente. Sí, este subtipo A2 tiene algunas, digamos, algunas características que podrían ser candidatos a tratamientos diferentes, perdón, lo tenía ahí. Pero lo más importante tal vez esté acá, perdón, que tiene que ver con que tiene este marcador bajo, es el único que tiene este marcador bajo y que en realidad nos marca de una evolución diferente. Nos habla de un perfil agresivo, es negativo este marcador, un perfil agresivo con mayor tasa de recurrencia y eso nos daría un pronóstico diferente. Entonces, este sí, tal vez uno se va a plasmar en algunos, tampoco, no creo que esté en la clasificación nueva, pero con el tiempo esto se va a plasmar en diferencias de que probablemente uno tenga que tratar diferentes a estos pacientes. Este es otro que se publicó, ven que el colorcito de atrás no es blanco, que es la expresión o activación de TERT. Este yo se lo puse ayer a último momento porque lo había sacado, no los quiero confundir demasiado, pero la realidad es que el grupo de trabajo es una publicación relativa, nueva, es del año pasado, pero lo publica la gente del Memorial y la lista de gente que lo ha estudiado y la cantidad de casos que estudiaron, etcétera, es grande. Entonces a mí me parece que esto atrás va a traer algo a largo plazo, pero de todas maneras va a traer algo, porque sí también nos definen tumores carcinoides o típicos o atípicos que tienen con esta inactivación de TERT, tienen un pronóstico totalmente diferente en los distintos estadios, aún con el mismo estadio. Entonces, esto creo que también es un marcador que en algún momento, digamos, puede llegar a tener impacto. Nos vamos a los tumores de alto grado de agresividad, que son los carcinomas neuroendocrinos, que es el carcinoma de células pequeñas, que ustedes van a ver con más frecuencia de todos estos tumores. Son tumores, junto con el carcinoma neuroendocrino de alto grado, son tumores de alto grado y que la mayor parte de las veces se diagnostican en estadios avanzados. El carcinoma de células pequeñas es aproximadamente el 15% de los tumores malignos pulmonares. Este carcinoma ha ido disminuyendo porque en realidad está fuertemente asociado al hábito de fumar.
Entonces, en la medida que ha disminuido el hábito de fumar, la presencia, la frecuencia de estos tumores ha disminuido. Antes era alrededor del 20%, ahora estamos alrededor del 15%. Son pacientes, es más frecuente en hombres. A mí este cuadrito en realidad es de USCAP del año pasado, creo, de Marina Bain, que es alguien también del Memorial, que estudia mucho los carcinomas neuroendocrinos. Me gusta porque es así muy visual y que vale, la mayor parte son centrales más que periféricos, más en hombres que en mujeres, más fumadores. El localizado es muy de baja frecuencia, la mayor parte de las veces son estadios avanzados. Como dijimos, generalmente son centrales, es una descripción viejísima, pero que a mí me gusta todavía tenerla porque nos ayuda a saber cómo, digamos, obtenemos material de estos tumores. Generalmente son centrales y pueden tener estos diferentes tipos de crecimiento. Estas son las frecuencias de metástasis a distancias y, como dijimos, habitualmente se presentan con metástasis en ganglios mediastinales. Estos son pacientes que les van a llegar con masas, que con un conglomerado ganglionar, que ya casi a veces no se sabe cuál es la masa y cuál es el conglomerado ganglionar, si son centrales. Entonces se suelen presentar con estadios avanzados, muchas veces con metástasis a distancia. Pueden presentarse en forma combinada con carcinoma no de células pequeñas y puede ser una forma histológica de recaída de carcinoma no de células pequeñas que fueron tratados con inhibidores de tirosinquinasa de GFR. Las células desde el punto de vista histológico son pequeñas, como dice su nombre, son alrededor del tamaño de 3 linfocitos, se dice, o un poquito más grandes, muy hipercromáticos. También se dice yo me peleo con la clasificación, con la descripción que dice con cromatina en sal y pimienta, que es cierto, pero es mucho más gruesa que la que tiene un carcinoide, por eso hace que esto sea tan oscuro. Pueden ser redondeadas como estas, y acá los diagnósticos diferenciales el linfoma. Acá, si no fuera por la cromatina, es la marcación que va a dar, porque yo sin marcación no me quedo con este tumor. Podría ser tranquilamente un linfoma, o estos que se amoldan, que es mucho más frecuente y que el amoldamiento nos ayuda a hacer diagnóstico. La citología, todo esto que les estoy diciendo, es de la citología y que a nosotros nos ayuda. Entonces, a quien toma la biopsia, esa es una recomendación que lo hacemos siempre para todo, pero para esto, si los extendidos son hechos suavecitos, a nosotros nos ayuda mucho porque no rompemos, como tienen poquito citoplasma, las células se rompen fácil y tienen mucha necrosis, entonces encontrar células preservadas con las características bien cuesta, entonces hacerlos extendidos con muchísimo cuidado. Nosotros se lo recomendamos al patólogo que está en una punción, al neumonólogo que hace la endoscopía, etcétera. Entonces dijimos que puede presentarse en pacientes como recaída, saben que es uno de los mecanismos de resistencia, la transformación histológica de pacientes que han recibido inhibidores de tirosinquinasa de GFR. Y puede haber formas combinadas. Nosotros tenemos tanto con carcinoma escamoso como con adenocarcinomas, que son resecados y que cuando nosotros vemos la histología tiene los dos subtipos histológicos. El índice mitótico es altísimo, más de 40 cada 2 milímetros cuadrados y frecuentemente es más de 80. Encontramos un montón de mitosis y extensas áreas de necrosis. Esta necrosis hace que sea difícil sacar buen material. Y el Ki67 es elevadísimo. Muchas veces llega hasta cerca del 100%. Fíjense, esto es un Ki. Y uno diría, no sé, acá habrá algún nucleocito, tiene un 90 por lo menos, así a mayor aumento. Con respecto a la inmunohistoquímica, se marca con citoqueratina como los tumores epiteliales, pero tiene una marcación que para nosotros es muy típica, que es de gota paranuclear. Esto es una sinaptoficina, pero así se marcaría una citoqueratina alrededor del núcleo, porque es citoplasmática, es de membrana en realidad, en cualquier carcinoma. En el carcinoma de células pequeñas, esta marcación a nosotros nos sirve para hacer diagnóstico. Eso también es muy importante, no solo porque es positivo, sino por cómo se marca. Tiene marcadores neuroendocrinos que muchas veces no son todos, suele ser uno, suele ser focal, puede ser uno, puede ser focal, pero eso es bastante frecuente, pero pueden ser negativos en el 5 a 10% de los casos. Por eso esta marcación con citoqueratina es importante, porque nos encontramos con marcadores neuroendocrinos negativos y uno dice, estos son células pequeñas, no tengo ninguna duda, y sin embargo el marcador neuroendocrino nos da negativo. Eso no lo descarta. Este patrón granular citoplasmático a nosotros nos ayuda muchísimo a poder definir lo que es un carcinoma de células pequeñas.
Generalmente no siempre el TTF1 es positivo, eso también es importante tenerlo en cuenta, porque no lo transforma en un adenocarcinoma. Y lo otro es que en una época se decía que carcinoma de células pequeñas con TTF1 positivo decía que marcaba que el primario era pulmonar. Hoy se sabe que algunos primarios que no son pulmonares pueden dar el TTF1 positivo. Los diagnósticos diferenciales son todos estos tumores con más frecuencia y son muy importantes a tener en cuenta porque son tumores que los vamos a tratar, los van a tratar ustedes, yo no trato, pero bueno, se van a tratar diferente. Entonces, a veces con muestras pequeñas o a veces con muestras no tan pequeñas, una metástasis ganglionar, etcétera, se ven muy parecidos. Fíjense, esto es un tumor que no es un carcinoma de células pequeñas, esto sí, pero nos sirve, es el que vimos antes, que nos sirve para diferenciarlo con un linfoma, para saber que es muy parecido a un linfoma. Con estos tumores que tienen marcación diferentes y tienen tratamientos diferentes, que están en la nueva clasificación, en la clasificación de la OMS de los tumores de pulmón, con carcinomas no células pequeñas, etc. El detalle de las características morfológicas, volvemos a tener buen material y bien preservado sin necrosis, eso sigue siendo muy importante para todo, para inmunomarcar, para poder hacer marcadores en los tumores, en los carcinomas no células pequeñas, etc. El tipo de material, la preservación del material y la cantidad de material, eso es fundamental en el pulmón y en otros órganos, pero bueno, en el pulmón se hace como elemental. Y por supuesto hacer la inmunistoquímica adecuada. Inmunistoquímica que uno, como siempre, si tiene la chance de que pueda ser un carcinoma no células pequeñas, uno trata de ser lo más prudente y lo más criterioso con la inmunistoquímica para no gastar material. Lo que tiene desde el punto de vista molecular es que en realidad casi siempre posee inactivación funcional de TP53 y RB1. Eso marca, no es exclusivo, pero si nosotros tenemos histología, nos marca el carcinoma de células pequeñas. Y también está asociado a múltiples rearreglos cromosómicos y alta carga mutacional. Tiene un TMB alto, así como tiene un índice proliferativo alto, tiene un TMB alto. Se pueden utilizar estas inmunistoquímicas de RB1 y P53 como parte del algoritmo diagnóstico, pero lo debemos interpretar en el contexto morfológico del resto de la inmunistoquímica, porque por supuesto hay excepciones que no son de carcinomas células pequeñas y que pueden estar inactivados estos dos genes. Esto es una cosa que sí ya viene desde hace un tiempo y que esto probablemente también se marque para diagnóstico y por ahí para determinar algunas características diferentes de los carcinomas de células pequeñas en cuanto a los tratamientos, que son los factores de transcripción. Están definidos, primero se definieron 4 subtipos histológicos, que son todos estos, y se les agregó que al grupo ASCL se lo dividió en 1 y 2, y se agregó este ATOH1, que también se agregó como subtipo de acuerdo a los factores de transcripción diferente. Se han estudiado algunos de estos, y sobre todo algunos tienen marcadores neuroendocrinos negativos, o sea, son positivos en los que tienen marcadores neuroendocrinos negativos, esos que nosotros dijimos, bueno, lo terminamos definiendo solo con una citoqueratina. Bueno, parecería importante en el caso del POU2F3, yo no sé por qué a mí siempre me sale POUF, pero bueno, no, tiene un 2 en el medio, es 100% positivo en los carcinomas de células pequeñas neuroendocrinos negativos. Entonces yo me acuerdo de la gente el año pasado ya en USCAP lo presentaron como un marcador que uno debería hacerlo siempre en esos que uno piensa que es un carcinoma de células pequeñas y los marcadores neuroendocrinos son negativos. Es una inmunistoquímica, no les puedo decir con certeza que esté accesible, porque a nosotros nos pasa que a veces los anticuerpos en Argentina todavía no se venden. No puedo decirles con certeza que esté accesible en Argentina, pero seguramente esto se va a instaurar como un marcador más de diagnóstico. Lo otro que es importante es que en realidad todo esto surge, estas diferencias y esto que vamos conociendo del carcinoma de células pequeñas, que se han definido, hay un montón de artículos y si uno va todos los años encuentra alguno nuevo, con respecto al origen de los carcinomas de células pequeñas, que no es solamente en la célula neuroendocrina,
sino que también, o sea, esa que veíamos que está en la base del epitelio entremezclada con las normales, con el resto, digamos, con las epiteliales que dan origen al carcinoma, a los adenos y a los carcinomas escamosos y al resto menos frecuentes, sino que también están en las que llamamos Taft cells, en los neumonocitos tipo 2 y en las células club, que son las células que antes se llamaba de Clara y que se dejó de llamar de Clara, se llaman células club, y que todas tienen inactivación de estos dos, de TP53 y RB1. Entonces, de ese origen diferente también se han hecho esta subclasificación. Todos deben tener pérdida de función y mutación o mutación de TP53 y RB1. Y esto que dijimos de los tumores de los adenocarcinomas tratados con inhibidores de TKI y de GFR, lo que hacen es una transdiferenciación precisamente porque pierden este TP53 y RB1. Entonces hacen la transformación en células pequeñas a través de esta transdiferenciación en estos subtipos celulares. Lo otro que es importante dentro por eso les digo que yo esto sí se los di el año pasado y se los vuelvo a repetir este año, no sé si se va a plasmar en diferencias en la clasificación y que uno deba hacerlos, pero sí se están ensayando tratamientos, uno porque nos marca los subtipos no neuroendocrinos, tanto el SHAP1 como este que habíamos dicho del POU2F3, sino que se están ensayando tratamientos porque, por ejemplo, está relacionado con una forma inflamada, o sea, tiene más marcadores inflamatorios, entonces también ustedes vieron, bueno, ustedes saben muchísimo más que yo con respecto a los tratamientos y la aproximación a la inmunoterapia de los carcinomas de células pequeñas, en realidad estos subgrupos podrían llegar a definir subgrupos diferentes con diferentes tratamientos. Entonces creo que esto sí es válido y que esto sí va a seguirse estudiando y se están haciendo, de hecho, ensayos clínicos con estas diferencias de subgrupos. Y lo otro que es válido es porque el carcinoma de células pequeñas responde bien a la primera línea de quimioterapia, pero luego recae. Y recae porque probablemente haga transformaciones con respecto a estos subtipos. Tienen, digamos, tienen plasticidad estos subtipos, entonces probablemente nos marque heterogeneidad tumoral y cierta plasticidad, y esto también nos explique la recaída y nos explique distintos tratamientos que podemos aplicar de acuerdo a los factores de transcripción. Lili, Sí, ¿te puedo interrumpir? sí, Porque este es un concepto que acabas de dar que me parece que vale la pena quedarse 2 minutos, sí, que es el de la plasticidad celular, sí. que por ahí, dicho así, puede sonar de diferentes maneras o podrías contar brevemente, como si yo fuera, o sea, la tía Rosa, qué Sí, significa esto, porque tiene un impacto enorme, me parece que está bueno desde el punto de vista teórico, pero también práctico, sobre todo que es es una de las piedras angulares de los tratamientos con nuevos inhibidores. Entonces me parece que está bueno por ahí, si puedes contarles a los residentes qué significa que una célula tenga, o que un grupo de células tenga plasticidad celular, cuál es la presión biológica, el impacto de las terapias, y continuamos, pero solo eso quería pedirte. no, Gracias. no, está bien, no hay problema. Acá hay 3 artículos que un poco nos hablan de eso, que yo se los puse, cualquier cosa, si no lo encuentran, se los mando. Y hay mucho más, ¿eh? O sea, yo siempre trato de poner los que para mí tuvieron más significado, que yo no, siempre digo, yo no trato a pacientes, pero trato de ponerme en el lugar del que trata. Lo que significa, por ejemplo, acá vamos a ver 2, pretratamiento y posttratamiento, y que tienen que ver con esto, con los factores de transcripción, pero obviamente también, digamos, tiene que ver seguramente con otras alteraciones moleculares que ven que acá también les habla del subtipo que tiene pretratamiento y los que tienen cuando hace resistencia o cuando recae el paciente. En realidad, yo lo voy a homologar a algo que ustedes lo van a entender mejor porque de esto hay mucho más y lo escuchan todos los días, que tiene que ver con las alteraciones moleculares del carcinoma, no células pequeñas, del adenocarcinoma. Ustedes vieron que cuando uno le pone un tratamiento, el carcinoma, lo que hacen los tumores es como hacer una transformación molecular, en este caso es de factores de transcripción, ante la presión terapéutica.
acá es un poquitito lo mismo, o sea, no es que tenga un factor de transcripción que lo define totalmente y para siempre, sino que esos factores de transcripción con la quimioterapia pueden cambiar. Esto hace que si nosotros los subdividimos en subtipos y tienen diferentes alternativas terapéuticas, tanto de sensibilidad de inmunoterapia como de terapias blancos, que por ahí está más lejos en el carcinoma de células pequeñas, pero que tienen algunas alteraciones moleculares que podrían ser blancos, lo que hace es que nos cambie la sensibilidad de esa terapéutica. Entonces, algo que nos servía, o al revés, algo que no nos servía, se vuelve útil en la recaída. De eso nos habla la plasticidad de estos subtipos. Ya les digo, es más fácil homologarlo por ahí en las terapéuticas blanco del carcinoma no células pequeñas. Acá estamos hablando un poquito más de inmunoterapia, porque tenemos algunos subtipos que son más sensibles a la inmunoterapia. Entonces, por ahí eso nos ayuda a entender y por ahí eso hace que uno tenga, para ustedes todo un trabajo, pero que tenga que volver a estudiarse ese tumor. Si esto se plasma en que para nosotros dar determinado tratamiento debemos hacer determinado estudio. Que puede no tener que ver con una terapia blanco, puede tener que ver con la sensibilidad a la inmunoterapia, por ejemplo. Entonces, creo que de esto nos habla la plasticidad que tiene y la heterogeneidad, porque también distintas áreas del tumor podrían tener distintas alteraciones de los factores de transcripción. No sé si quedó claro. Sí, gracias. No sé si alguien quiere hacer preguntas o profundizar sobre el tema, pero ahora que estamos viendo los inhibidores del L3 y vemos cómo la vía del Notch impacta mucho en esa quimioresistencia, ¿no? La sensibilidad inicial y la quimioresistencia después, y cómo tarlatamab y otros mantienen eh, o evitan esa plasticidad celular como para ser efectivos y por eso la eficacia del tratamiento. Entonces es Sí, perfecto. importantísimo el perfilado molecular, ¿no? Si tiene P53RB1, porque es cero importante la expresión de DLL3, porque la mayoría lo tienen, pero sí que en esa vía de Notch uno va de un tumor más sensible a la quimioterapia a uno menos sensible, y el agregado de, de- de ese presentador entre el CD3 y la célula tumoral genera toda una modificación en en los Sensibilidad. factores. Claro, entonces me parece que estaba bueno detenernos un segundo en eso para entender por qué funciona una cosa y por qué progresan los tumores después de tanta sensibilidad a la quimio. Perfecto. Lo último, que esto es un artículo de investigación, pero sí nos ayuda a entender los carcinomas de células pequeñas en los no fumadores o con baja exposición al tabaco, que son excepcionales, porque yo me acuerdo que en una época yo buscaba, cuando tenía esos diagnósticos difíciles de carcinoma de células pequeñas con, con poquito material, iba a la historia clínica y miraba si era fumador y a ver si era un tumor que estaba muy extendido. Creo que eso me ayudaba a ponerlo del lado de los... Bueno, existe, o sea, sabemos que existe, es muy poco frecuente, el carcinoma de células pequeñas en no fumadores. Y tienen dos vías diferentes de desarrollo. Y una de ellas, que es lo interesante, es un artículo de investigación, pero nos mueve un poco todo lo que tenemos hasta ahora conocido, que es con ausencia de inactivación de RB1 y TP53, no vamos a decir toda la vía que hace, etcétera, etcétera, pero lo que tiene es que desde un punto de vista genómico y patológico estaría relacionado con los tumores carcinoides de bajo grado. ¿Vieron eso que yo dije, nunca se transforma este en este? Bueno, existe este, que es rarísimo y es un artículo, vuelvo a lo mismo, la gente del memoria, el que estudia muchísimos casos y que pueden estudiar un montón de mutaciones juntas y te tienen, digamos, cuando estudian una gran cantidad de casos, han encontrado casos con histología combinada. Y tanto en el primario, digamos, y en el tumor metastásico. Entonces, lo que tiene es que esto por ahí nos habla de algún subtipo muchísimo más raro, pero que nos puede unir lo que tiene que ver con los tumores de bajo grado, que hasta ahora eran tumores totalmente independientes. O sea, no existía la combinación de ambos. Y el carcinoma de células pequeñas no fumadores con la misma inactivación de RB1 y TP53, que están más asociados a lo que nosotros vemos en los pacientes que
tienen un carcinoma no células pequeñas que usaron inhibidores de tirosinquinasa de GFR. Esos suelen estar enriquecidos con JAP1, que suelen tener alguna relación con la inmunoterapia. Y acá está por qué el DLL3 no se usa actualmente como marcador, o sea, nosotros no lo tenemos como un marcador que debamos hacer, pero sí sabemos que es un inhibidor de la vía de Notch. Entonces, ahí es lo que vos decías con respecto a qué pasa con la inactivación o no de Notch y la posibilidad de que responda o no responda a este tratamiento. Y lo otro es que hay en desarrollo anticuerpos, otros anticuerpos conjugados, como también hay en el carcinoma no células pequeñas, pero obviamente hay que esperar la evolución de los ensayos clínicos y saber si van a necesitar o no un marcador, como pasa con el carcinoma de células pequeñas. ¿Vos Y qué marcador tenés, y cómo, que es bastante complicado. Lili, Sí, vos tenés un minuto? sí. ¿Podés volver para atrás? Porque hay otro concepto que a mí me pareció muy, muy interesante que hay. Cuando estuvimos empezando a entender por qué, digamos, acá me voy, les pido perdón, pero me voy un segundito de la clase, pero es para el concepto. Cuando quisimos entender por qué hay diferentes partners de fusión en rearreglos cromosómicos y generaciones de nuevas proteínas de fusión, en un momento aparece un artículo muy, muy importante, no me acuerdo si era del Memorial, pero bueno, la gente que así tiene mucho tiempo para hacer muchos estudios de la tecnología instalada y un montón de Mucho todo dinero, junto, como sí, lo mucho dinero, llaman. mucho paciente, y aparece el concepto de cromotripsis. Y entonces, y ese paper lo que decía era que estaba todo medio ya preestablecido, de que el punto de corte iba a ser en un lugar y no en otro. Y entonces por eso hay una variante 1 en ALK y hay una variante 2 y diferentes partners de fusión en ROS1, en RET, en cáncer de pulmón. Entonces esta cuestión no, no quiero ir muy, muy en profundidad ni pedirte nada muy biológico, de biólogo, pero eh, entiendo que en otras modificaciones cromosómicas en células pequeñas también ocurre esto. Tal cual. O sea, el concepto es el mismo, ¿eh? O sea, lo que significa cromotripsis es intensa fragmentación cromosómica, que en realidad está en algunos cromosomas en particular, obviamente lo que tenga que ver con ALK está en otros cromosomas, pero que produce amplificación. Entonces, eso hace que, digamos, se desarrolle más el tumor. Pero si uno tiene acá, que tiene que ver con el carcinoma de células pequeñas, y con un subgrupo muy chiquitito que tiene que ver con los que no son fumadores, este concepto nos hablaría de un subgrupo totalmente diferente. Entonces, esto, en el caso del carcinoma de células pequeñas, está muy inicial, pero obviamente esto va a marcar un subtipo que puede tener un tratamiento diferente, un enfoque diferente. Pero sí, el concepto es el mismo que con los que vos decís de los subgrupos de ALK. Ok. Esto es lo que decíamos recién. Y ahora vamos a pasar por último al de células grandes, que es un porcentaje bajo, digamos, de los carcinomas de pulmón en relación con el carcinoma de células pequeñas. El 90% son pacientes fumadores, más frecuentes en hombres que en mujeres. En esto es semejante al de células pequeñas. Diferente es que es más frecuente la localización periférica. Suelen tener adenopatías mediastinales, pero no esas masas mediastinales confluentes que suelen tener los carcinomas de células pequeñas. Es de alto grado de agresividad, con diferenciación neuroendocrina tanto por morfología como inmunohistoquímica. La otra diferencia con el carcinoma de células pequeñas es que se presentan en estadio quirúrgico con mayor frecuencia. El 50% son operables al diagnóstico, cosa que no sucede en células pequeñas. Hay mayor proporción de estadios tempranos, digamos, sin metástasis y localizados. Desde el punto de vista histológico, para nosotros son células un poco más grandes y que se caracterizan, tienen la misma conformación que todos los tumores neuroendocrinos, tienen la misma marcación. A diferencia del carcinoma de células pequeñas, acá suelen tener al menos un marcador positivo. La mayor parte de las veces tienen dos, es más frecuente porque incluso lo define también la inmunohistoquímica. Acá no solo la cromatina, sino la inmunohistoquímica es importante para diferenciarlo de otros carcinomas no neuroendocrinos.
Y la otra diferencia es que tiene un nucleolo muy marcado que no lo tiene el carcinoma de células pequeñas. Antes se diferenciaba el carcinoma de células pequeñas de células grandes por tamaño. Hoy sabemos que el carcinoma de células pequeñas tiene como un tamaño intermedio, pero si conserva esas características de cromatina, que son esa cromatina en sal y pimienta gruesa, vamos a decirlo para dejarme conforme a mí, y el nucleolo no se ve, eso es de células pequeñas y no es de células grandes. Les digo porque a veces nosotros los patólogos sabemos que para ustedes es importante que se los diferenciemos y a veces en una muestra chiquita nos cuesta definir solo, digamos, si lo definiéramos por el tamaño, tal vez sería un células grandes y sin embargo tiene características de células pequeñas. Entonces eso, las características del nucleolo, etcétera, son importantes. Tienen los marcadores, el Ki67 es altísimo, más del 60%, suele tener mucha necrosis, etcétera. Un alto índice mitótico, como todos los tumores de alto grado. Las formas localizadas con igual estadio tienen mayor tasa de recurrencia y desarrollo de metástasis a distancia que los carcinomas no células pequeñas. Entonces, aparte de que los tratamientos son diferentes, también en cuanto a pronóstico es diferente. Y las formas diseminadas tienen igual pronóstico que los carcinomas de células pequeñas. Los diagnósticos diferenciales, volvemos a decir lo mismo, son importantes, volvemos a remarcar esto de conservar bien el material, sacar una buena muestra, etcétera, etcétera, porque a veces son tumores que tienen evoluciones o tratamientos totalmente diferentes. Entonces, acá es muy importante. Fíjense que esto es parecido, si yo se los muestro así a grandes rasgos, a lo que vimos recién, y sin embargo, este es una Marcia 4 que es totalmente diferente y que tiene un tratamiento diferente. Hay dos subtipos moleculares, uno que es semejante al carcinoma de células pequeñas con inactivación de RB1 y P53, y el que es semejante a un carcinoma no células pequeñas, que no tiene inactivación y que puede tener diferente pronóstico y abre las posibilidades porque tienen, ahora vamos a ver, tienen algunas alteraciones moleculares que están relacionadas con el carcinoma no células pequeñas y algunos podrían ser blancos terapéuticos o marcarnos alguna diferencia terapéutica. Y después tenemos un número mucho más chiquito de los que son carcinoide-like, que tienen mutación de MEN1, y algunos que no entran, algún con estos marcadores, no entran en si es semejante a células pequeñas o no células pequeñas. Lo que decíamos es, las mutaciones son diferentes en el carcinoma semejante a células pequeñas y en el no semejante a células pequeñas, lo que tiene es que muchas veces tiene mutaciones de STK11 o de KEAP1, que nos marca una diferencia, o puede tener algunas, fíjense, acá tenemos mutaciones en el que es no células pequeñas like, que son mutaciones que aparte de las de Carras, que es la más frecuente, y un montón no tiene drivers, pero otros drivers con muchísima, muy baja frecuencia que podríamos llegar a encontrar en este subtipo histológico. Entonces esto nos marca una diferencia importante. Fíjense que en el otro, que es más semejante a los carcinomas de células pequeñas, las posibilidades de encontrar algún driver son muchísimo menos frecuentes. Cuando hablamos de esto, esto está súper amplificado, son muy, muy poco frecuentes. También hay varios estudios que los estratifican por los mismos factores de transcripción que vimos para los carcinomas de células pequeñas, y lo que tiene es que acá no importa cómo sean, si es semejante desde el punto de vista genético, semejante a células pequeñas o no, los factores de transcripción son iguales a los de células pequeñas independiente del perfil genómico que tenga. También se han relacionado estos, como pasó con células pequeñas, con marcadores linfocitarios y con expresión de algunos marcadores que tengan que ver con inmunoterapia. Sabemos que son PDL1 positivo más del 1 o más del 50% en alrededor de un poquito más de la mitad de los casos y que todos tienen un TMB alto, no importa el subtipo molecular. Y acá otra vez algunos probables objetivos terapéuticos donde vuelve a aparecer el DL3 y saber que tiene algunos marcadores de inmunoterapia que nos dirían que podría ser un poco más sensible a la inmunoterapia y algunos que nos marcarían un microambiente frío que sugiere la aplicación de terapéuticas combinadas o de otras terapéuticas. Con respecto a los estadios, yo no les voy a hablar mucho porque se utilizan los mismos criterios que eso surgió en la última clasificación en la última edición, en la octava edición, en la anterior a la última,
que se clasificaron los tumores neuroendocrinos, los estadios, igual que los carcinomas de pulmón no células pequeñas. Entonces, esto es importante porque los clasificamos de la misma manera. Ya no se clasifica como enfermedad limitada o enfermedad avanzada el carcinoma de células pequeñas, sino que se estadifica de la misma manera que los carcinomas no células pequeñas. Yo esto se los digo, y acá si hay residentes, por lo menos a los de patología les encanta porque no encuentran nada que no sea, que no lo tengan que comprar. Esto está en la página de la IASLC y se pueden bajar todo el manual, tanto de la 9ª edición de pulmón como de la 3ª edición de todos los tumores torácicos, se lo pueden bajar de la página de la IASLC. Entonces, después de toda esta mezcla que dijimos, lo que me gustaría que se recuerden es que los conocimientos, la verdad, de los tumores neuroendocrinos están en permanente evolución en la medida que se conoce mejor su origen y las características moleculares. Es importante hasta el momento de distinguir, por la clasificación habitual de la OMS, digamos, y por los criterios habituales, los tumores neuroendocrinos de los carcinomas neuroendocrinos, que son de alto grado de agresividad. Se están definiendo subgrupos de tumores carcinoides que probablemente nos van a permitir y les van a permitir a ustedes distinguir mejor ese paciente que va a evolucionar distinto y que de golpe tiene más chance de dar metástasis y de evolucionar de peor manera que el carcinoide común, y no como un carcinoma neuroendocrino de alto grado, que existe esa área gris, que no sé si la va a definir el índice mitótico, características transcripcionales, características moleculares, pero algo la va a definir. Y los estudios moleculares de factores de transcripción y microambiente tumoral, que hay muchísimo, yo no me puedo extender mucho, pero hay mucho, y a mí me cuesta, yo les soy sincera, yo no me puedo extender mucho, y hay muchísima información que cuesta decir, bueno, a ver, de esto qué es válido, porque un montón de gente publica, bueno, yo estudié esto, pero hasta que no se puede reproducir entre varias publicaciones, creo que esto es válido para los residentes y para todos, digamos, saber que uno debe limpiar siempre porque hay muchísima información de estudios que son aislados. Entonces, los estudios de los grupos grandes, los estudios de grandes poblaciones son los que probablemente más se vayan, y los que se pueden repetir, o sea, donde de golpe un grupo estudió tal y después otro grupo importante o no, pero puede reproducir lo mismo, los mismos resultados, generalmente esos son los que son válidos, pero sí seguro estos estudios van a permitir redefinir subgrupos y determinar distintos esquemas terapéuticos. Nosotros sabemos, pero no sé cuáles, por eso no se los puedo decir, que la próxima clasificación de la OMS va a agregar la taxonomía molecular. Entonces, lo que yo no les sé decir es qué es lo que va a marcar como importante y que uno debería hacer sí o sí en estos tumores neuroendocrinos para predecir el grado de agresividad de tumores que morfológicamente son iguales. Este es un artículo, hay 100.000, pero bueno, esto es un artículo que habla de la complejidad y de cómo uno podría subdividirlos, y tiene que ver, fíjense que tiene que ver con alteraciones moleculares, qué pasa con el microambiente, digamos, que tenga que ver con la inmunoterapia y el desarrollo de algunas terapéuticas específicas. Esto yo les diría, se los pongo así como ejemplo, no quiere decir que esto vaya a ser lo que va a definir, pero sirve como ejemplo de lo que debería ser en el futuro y cómo uno debería ir sectorizando este tipo de tumores. Bueno, creo que acá ya fue un montón y fue suficiente. Si tienen alguna pregunta, no hay ningún problema. Creo que tenemos la dosis anual de neuroendocrinos de pulmón. Nada, espectacular, Lili, mil gracias. No sé, Bueno, no, Weimar, no. cómo estamos con los tiempos, pero seguramente que haya momentos, ¿no? Para algo. No, bien, bien. Si tienen alguna pregunta para hacer, están los micrófonos, pueden abrir y hacer la pregunta directamente. Buenos días. Si tengo una pregunta, doctora, muchas gracias por la presentación. De pronto, lo último que estaba diciendo con respecto a la clasificación de los subtipos de los transcripcional de neuroendocrinos, ¿y crees que eso a futuro nos pueda a nosotros ayudar a saber cuáles son los pacientes que van a tener mejor respuesta a quimioterapia o cuáles son los pacientes que van a tener mejor pronóstico en general con esa guía de su clasificación transcripcional? Yo no te puedo decir qué es lo que se va a plasmar, porque hoy lo que uno tiene que poner a eso es los tratamientos que están en ensayos clínicos,
que combinen con esas diferencias transcripcionales que realmente marquen. Esto marca unas diferencias de tumores que tienen distintas características. Esto uno después lo tiene que poner en ensayos clínicos que se ajusten a esta clasificación transcripcional y que después nos dé resultados diferentes. Entonces, una vez que seguramente no va a ser una sola cosa, ¿eh? Yo creo que va a ser los factores transcripcionales con el estudio del microambiente tumoral con respecto a marcadores linfocitarios, a TMB, etcétera, y eso nos puede marcar subgrupos que tengan que ver con tratamientos diferentes. Pero creo que después siempre depende de que estén incluidos en un ensayo clínico. O sea, es como todo. O sea, si eso después no se plasma en una diferencia de resultado terapéutico de cualquier droga, nos quedamos con eso. O sí nos puede marcar, como hablábamos de los carcinoides, los tumores de bajo grado, es decir, con este tengo que ser más agresivo, o con este seguramente de la quimioterapia habitual me va a recaer antes, o tengo que estar atento a la recaída y qué estudio le voy a hacer en la recaída para que a mí me sirva al tratamiento. Por eso a mí me da como cierta, yo trato de ponerles lo que se repite y lo que uno ve que hay varios estudios que van apuntalando a que esto nos clasifique subgrupos diferentes, pero hasta que eso no se plasme con diferencias en que una droga esté estudiada con distintos de estos marcadores, yo no les puedo decir, bueno, esto les va a funcionar mejor o no les va a funcionar mejor. Tiene que ver, yo creo que estas cosas van a tener que ver, una con pronóstico, con que ustedes puedan predecir que este paciente va a recaer antes o que este paciente se va a diseminar antes, y otra con tratamientos específicos. Creo que esas son las dos diferencias fundamentales. Perfecto, gracias. No, gracias a vos. Yo iba a hacer otra pregunta relacionada con los pacientes que vienen con un diagnóstico de nuevo de un cáncer de pulmón de células pequeñas versus esos pacientes que vienen con una presión por un tratamiento, por ejemplo, EGFR, que hicieron una transformación histológica. Si al momento del diagnóstico te cambia ese origen de dónde venga para poder llegar a tener un diagnóstico certero, o es No, indistinto. el diagnóstico sigue siendo morfológico. O sea, nosotros hemos tenido recaídas, y el diagnóstico sigue siendo morfológico y los criterios son los mismos. O sea, lo que uno utiliza para el diagnóstico son los mismos criterios que si fuera un carcinoma de células pequeñas de nuevo. O sea, pues No, pero originalmente. no, mi pregunta iba a si había alguna dificultad adicional de esa presión o al momento de estar en el laboratorio, o es En indistinto. realidad depende de la muestra, la realidad es esa, depende de la muestra. Que bueno, que lo que sí creo que es importante es saber qué es un mecanismo de resistencia, porque vieron que uno a veces lo que hace es hacer la biopsia líquida para ver que qué pasó, bueno, primero que qué pasó con el EGFR y si tiene algún mecanismo de resistencia que involucre EGFR, y después supongamos que nosotros hacemos biopsia líquida y la hacemos en EGS, estamos viendo genes que tienen que ver con el adenocarcinoma original, pero si tenemos una transformación histológica, solo la histología nos lo va a dar. Entonces, lo que marca este mecanismo de resistencia potencial es que uno debería tener una nueva biopsia, donde uno puede hacerlo molecular. Yo sé que es difícil, ¿eh? O sea, yo me pongo siempre en el lugar del que le toca decir a este paciente que está re mal, yo le voy a hacer una biopsia, clínicamente, o sea, es difícil indicarle una biopsia, pero bueno, es uno de los mecanismos de resistencia si uno no se encontrara ningún mecanismo molecular de resistencia. Muchas gracias. No, gracias a usted. También ayuda en ese caso puntual el hecho de tener un panel amplio de NGS inicial, ¿no? Porque si tiene ya de toque de movida antes de empezar la terapia, la que fuera, osimertinib, quimio, lo que sea, si tiene P53, si tiene Tal RB1, cual. es muy altamente Es probable que en más algún probable. momento, si Sí, tiene sí, una... Y después la sospecha clínica, como decía Lili, ¿no? Si tiene una progresión a toda orquesta, cerebro, hueso, o hepático, cuando algo viene muy tranquilo, ahí se impone. Digo, esto es importante porque como cada vez tenemos más acceso a la biopsia líquida, un paciente que claro. tiene un EGFR, tenemos que, ahí, en ese caso, hacer mucha fuerza para hacer la biopsia de tejido. Eso pasa en EGFR, pero ya hay descripto casos de transformación a escamosos y a células pequeñas, en tumores ALK, en ROS1, Sí, en otras sí, sí. variantes. Sí, son menos Entonces, frecuentes, pero sin duda.
Entonces, tal cual, es algo que vamos a ver cada tanto, por lo menos saber que existe es importante porque claramente modifica la terapia. Mm. Así que, sí, súper interesante. Creo que podemos ir cerrando si quieres, Nico. Bueno, Lili, mil gracias como siempre. No, gracias a ustedes. El año que viene No, vamos ya a, te dije que el año que viene lo heredo. el año que Estoy viene definiendo cuánto dejo todo y estoy así es una diciendo, bueno, broma. creo que este año, eh, a mí lo académico me gusta mucho, me sigue gustando, pero de todas maneras en algún momento eh, tengo dos jóvenes que son, nada, son un avión, así que creo que el año que viene les va a tocar a ellos. Bien, perfecto. Bueno, Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Lili, no, y bueno, gracias a que tengas linda ustedes. semana. Ustedes también. Chao. Chao, chao. Chao, chao.